Espero no alterar la susceptibilidad de los creyentes en este video, dado de que en esta ocasión veremos lo más oscuro del iceberg. Desde ya afirmo que la información que logré recopilar sobre cada una de las teorías, no son pruebas de la verdad o mentira del tema a presentar. Con mi contenido solo pretendo entretener a la audiencia, nada más y nada menos. Recuerda que hay 3 vídeos de este mismo tema en mi canal, por si eres nuevo y quieres pasar a verlos, te adjunto los links en la descripción. Ahora sí comenzamos con el iceberg conspiranoico de las religiones, parte 4. Comenzamos. Jesús es mujer. Hace aproximadamente 8 años, se fundó un presunto grupo cristiano que asegura que Jesús es mujer, que es la esposa de Dios y que incluso, aún sigue con vida y actualmente ella, por así decirlo, se encuentra viviendo en Estados Unidos. El grupo cristiano, también conocido como Rey de Salem, ya cuenta con miles de fieles distribuidos en varios países de Europa y el continente americano. Esta congregación se jacta de pagar impuestos y de estar al corriente con la ley de Colombia, pero para hacerlo, piden diezmo a sus fieles, que acuden a diferentes centros de congregación a través de Colombia, para mirar vídeos, cantar y pagar grandes sumas de dinero. En Rey de Salem se repite una y otra vez que su líder, Cristo Lisbeth, asegura que no solo es Jesucristo renacido, sino que también está casada con Dios, a quien llaman el Padre Melquisedec. Esta secta nació en Houston, Texas, pero al cabo de unos años, logró penetrar en otras regiones del continente, como en Colombia, donde ya cuentan con casi 2000 seguidores que, ante las cámaras de los medios locales, aseguran que ya son inmortales. El verdadero nombre de la líder de este grupo de, en apariencia, tintes cristianos, es Lisbeth García, viuda del presidente y fundador de Creciendo en Gracia, grupo anterior a Rey de Salem, José Luis Miranda, que en 2013 murió en circunstancias desconocidas. ¿Todas las religiones son reales? Esta pregunta se puede responder de 2 modos, dependiendo del sentido que se le dé. Un primer modo es el que atiende a su sentido más literal. En la antigüedad era frecuente considerar que cada grupo social o religión tenía su dios o sus dioses, distintos, por ejemplo, de los del pueblo vecino. La noción de divinidad que está detrás de este planteamiento politeísta es del todo insuficiente, de modo que, en el fondo, no hay divinidad, no hay Dios. En todo caso, los dioses serían concebidos al modo humano, como grandes señores. El pueblo de Israel, que vivía rodeado de pueblos politeístas, tenía muy claro que los dioses de esos pueblos no eran tales. Tienen boca y no hablan, se lee en la Biblia. Tienen ojos y no ven, Salmo 115, 5. Desde luego, no tiene sentido hablar de un dios por cada religión. No puede haber más que un dios, el mismo para todos los pueblos, para todas las religiones, en las que al menos se tiene una idea vaga de una divinidad subyacente, quizá oculta tras múltiples dioses, aunque sea el dios desconocido que veneraban aquellos atenienses a los que se dirigió San Pablo. Compárese Hechos de los Apóstoles 17, 23. El segundo modo es interpretar la pregunta formulada como equivalente a esta otra. ¿La idea de Dios es la misma en todas las religiones? Basta una somera comparación de las distintas religiones para responder que no. El Catecismo de la Iglesia Católica ilustra muy bien esta realidad cuando dice: desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas, encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de 2 principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, dualismo, maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto se ha de rechazar y superar, gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que, una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo, deísmo. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Pero la recta razón es capaz de llegar a la existencia de un solo Dios, dotado de absoluta perfección, incluidas las perfecciones propias de un ser personal, creador del mundo y que a la vez lo trasciende. Esa es, en términos generales, la concepción cristiana de Dios, compartida en parte con el Dios es el mismo en 22 todas las religiones. 22 Dios es el mismo en todas las religiones, judaísmo y el islam.
En el cristianismo además se concilia el carácter trascendente con la consideración de que Dios está en todas partes y, de modo particular, en lo más profundo de cada persona, quien recibe el don de la filiación divina, que le capacita para tener un diálogo de tú a tú con Dios. Esto último en el judaísmo se da solo en parte y en el islam no se concibe, por los acentos que pone en la trascendencia de Dios, que no ve compatible con esa cercanía. El cristianismo además ha recibido de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la revelación de que en Dios hay tres personas. Todas estas diferencias en la noción o percepción de Dios, es decir, el hecho de que no todos entiendan lo mismo por Dios, no excluyen que, en el ámbito de un idioma específico, se le designe con una misma palabra. Por ejemplo, los cristianos árabes, al hablar de Dios o dirigirse a Él en su lengua, dicen Alá, y los musulmanes, si hablan en castellano, utilizan habitualmente la palabra Dios. Como sucede como con tantos otros conceptos, la noción de Dios puede entenderse de manera diferente según la tradición cultural o religiosa en la que se. La Biblia pro-ateísta. No lo tomen al pie de la letra. La Biblia del ateo es simplemente el título de un libro. Joan Conner, veterana periodista y decana de la Columbia Graduate School of Journalism, ha reunido una ilustre colección de pensamientos irreverentes que acaba de traducir al español Daniel Rollo. No se trata, por tanto, de una Biblia, y tampoco de un libro destinado a lectores ateos. No se trata de un libro contra Dios. Si no existiera Dios, decía Chesterton, no habría ateos. No se trata de un libro contra nadie. Claro que los dogmáticos y los intolerantes de todas las especies lo pasarán muy mal si entran en estas páginas por error o por curiosidad malsana. El libro es ocurrente, inteligente, profundo, paradójico, brillante, divertido. La gente, dice Séneca, ve la religión como si fuera algo cierto, los filósofos como si fuera algo falso y los gobernantes como si fuese algo útil. Si un hereje enciende una pira, escribe Shakespeare, no es la víctima la que arde. Mark Twain aseguraba que si Jesucristo estuviera ahora aquí, hay una cosa que no sería cristiano. Para Jonathan Swift, tenemos la suficiente religión para odiarnos, pero no la bastante para amarnos los unos a los otros. La moralidad, dice Albert Einstein, es un asunto de la máxima importancia, pero para nosotros, no para Dios. También Einstein afirma que el pensamiento religioso es un intento de encontrar una salida allí donde no hay puerta. Para Philip Adams, Marx estaba equivocado cuando afirmó que la religión era el opio del pueblo. Al contrario, demasiado a menudo la religión ha sido un afrodisíaco para el horror, una vencedrina para la barbarie. En su mejor versión, prosigue Adams, alza y eleva los espíritus. En la peor ha llevado a civilizaciones enteras al cementerio. Un periodista entrevistó al actor Peter O'Toole y le hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que eres Dios? Muy sencillo, contestó O'Toole. Cuando hablo con él, siempre acabo hablando conmigo mismo. La duda no es una situación placentera, dice Voltaire, pero la certeza es ridícula. Para Shakespeare, una duda moderada es la guía del sabio. Y para Schopenhauer las religiones son como luciérnagas, puesto que necesitan la oscuridad para brillar. ¿Por qué será?, se preguntaba Catharine Whitthorne, que cuando conoces a uno de esos que se llaman cristianos renacidos desearías que ni siquiera hubieran nacido la primera vez. Por su parte, Bertrand Russell creía muy improbable que, si hubiera un Dios, tuviera la enojosa vanidad de sentirse ofendido porque haya personas que duden de él. Para George Santayana, y para muchos otros, un miedo primigenio creó los dioses. Sin embargo, el bautismo, con jabón, era una buena cosa para Robert G. Ingersoll. Si se acaba descubriendo que hay un Dios, piensa Woody Allen, lo más probable es que no sea un malvado, sino básicamente alguien que no ha rendido al nivel exigido. Como Santo Tomás, Woody Allen necesita pruebas, por ejemplo, si Dios me diera una señal evidente, como hacer un gran ingreso a mi nombre en un banco suizo. Como ven, no es esta Biblia del ateo un libro precisamente tétrico. Y menos aún dogmático como tantos manuales del perfecto descreído. God Last Wish. También se conoce como el último deseo de Dios, es una teoría que nos explica que existió un Dios que se encargó de crearnos, pero esto, dejando fuera la Biblia y la religión, y ese Dios, estando a punto de morir, decidió gastar toda su energía o fuerza vital para crear a la especie humana. Pero este Dios nos creó con la intención de que en el futuro, evolucionáramos y nos convirtiéramos en dioses muy poderosos tal y como lo fue Él, pero eso nunca sucedió y mucho menos sucederá. Entonces al haberle fallado a nuestro Creador, estaríamos navegando a la deriva en este mundo sin un fin o propósito alguno, y obviamente, sin ningún Dios que nos cuide. Pero, de ser real esta teoría, entonces sería algo muy deprimente y a la vez, explicaría el sentido de la vida y el origen de los humanos. Dios y Satán son el mismo.
Varios autores religiosos a lo largo de la historia han propuesto la noción del Dios de Abraham como el diablo. Dan la razón de que el Dios bíblico es una fuerza divina que causa sufrimiento, muerte y destrucción, y que tienta o dirige a la humanidad a cometer violencia y genocidio. Estos escritos se refieren a este Dios de diversas maneras como un demiurgos, un ángel malvado, el Dios diablo, el príncipe de la oscuridad, la fuente de toda la maldad, el diablo, un demonio, un tirano cruel, iracundo y guerrero, Satanás y la primera bestia del libro del Apocalipsis. Muchos de los autores critican solo el concepto de Dios que se encuentra en el Tanaj, en contraste con el verdadero Dios, que aseguran ver en el Nuevo Testamento. Sin embargo, otros autores aplican su condena a la deidad entera del judaísmo, el cristianismo y el islam. Los autores afirman sus críticas al hacer referencia a ciertos pasajes en la escritura bíblica, describiendo acciones de Dios que dicen que son malvadas o diabólicas. Muchos de los autores han sido severamente castigados por sus escritos, y sus seguidores han sido asesinados. Jesús no ama a su madre. Es un argumento muy común, usado por protestantes, el decir que Cristo rechazó a su madre en varias ocasiones. De esta manera pretenden enseñar que el culto que le tenemos a la Madre de Dios es erróneo y es inventado por los hombres. Para ello los protestantes suelen citar tres pasajes de la Escritura: Lucas 11, 27, 28, Mateo 12, 46, 50, Juan 2, 1, 4. Estas objeciones no son nuevas para los católicos, algunos herejes de los primeros siglos ya las hicieron, y los santos padres se encargaron de responderles, pero ahora no hay santos padres ya, por lo que es labor de los apologistas católicos responder nuevamente las mismas objeciones que hace más de 1000 años se nos hicieron. Nos dice al respecto San Jerónimo: no negó él, pues, como pretenden Marción y Maniqueo, a su madre, de quien nació, para no dar lugar a que se creyese que era hijo de un fantasma, sino que quiso destacar el vínculo con los discípulos sobre el vínculo de parentesco, para enseñarnos a preferir el vínculo del espiritual de los parientes. Cita sacada de la Catena Áurea de Santo Tomás. Si bien es cierto Marción y Maniqueo afirmaban ahí que Cristo negó a su familia, a su madre, bien es cierto que la negación de los protestantes es diferente, pero esa diferencia se convierte en igualdad al negar las doctrinas marianas, pues ambas negaciones son herejías perniciosas. Cristo no puede despreciar a su madre, sin cometer pecado, Éxodo 20, 12, por lo tanto estos pasajes deben interpretarse correctamente a la luz de la revelación bíblica. Si te apetece saber más sobre las objeciones y las respuestas de los católicos acerca del tema, puedes ir a la descripción del vídeo, ahí adjuntaré el link para que entres en contexto. Papa Negro. En la 10ª centuria del médico y consultor astrológico, Michel Nostradamus, publicada en el año 1568, se profesa clero romano. El año 1609, en la cumbre del año se hará elección de un gris y negro de la compañía salido, que nunca fue tan maligno. Hasta el momento se ha interpretado que un rey negro en el trono del Vaticano será el último antes de que el mundo sucumba frente al apocalipsis. Al principio habrá enfermedades mortales como advertencia. Luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Con la llegada del nuevo Papa, Francisco I se desempolva esta profecía, debido al origen de Jorge Mario Bergoglio. Hace parte de la Compañía de Jesús, más conocidos en el mundo como jesuitas. Desde los siglos XVI y XVII se ha conocido al padre general de esta orden religiosa como el Papa Negro, debido al color de las sobrias sotanas que visten todos sus miembros, en contraste con la vestimenta blanca del Papa. También se debe en parte a la concepción del pasado que tenían los países protestantes europeos, del poder relativo que ejercían los jesuitas en la Iglesia Católica. Jesús es un alien. La sociedad Aetherius es una sociedad internacional que cree que Jesús, Moisés, Buda, Lao Tse o San Pedro eran seres inteligentes avanzados de otros planetas y que un maestro cósmico llegará a la Tierra para salvarnos. La sociedad fue fundada por el Dr. George King después de que afirmara haber sido contactado por un maestro cósmico, llamado Aetherius. Este le comunicó que había sido elegido y que debía prepararse para convertirse en la voz del Parlamento Interplanetario. King se convirtió así en el principal punto de contacto humano para el avanzado ser extraterrestre hasta su muerte en 1997. Ella creía que era la encarnación femenina de Jesucristo.
Así era la secta de The Family Marta Medina. Según sostiene la sociedad, Kim era capaz de elevarse, a través del yoga, a tal punto que los maestros cósmicos podían comunicarse a través de él, a veces a través de la telepatía y a veces a través de la canalización directa. Las grabaciones y transcripciones de estos mensajes, de una variedad de intelectos alienígenas, son una parte importante de los servicios que esta organización tiene en la actualidad. Uno de los 9 directores de la sociedad Aetherius, Mark Bennett, ha comentado al Bible que pronto una especie de dios extraterrestre llegará a la Tierra. Pronto vendrá otro entre vosotros, se mantendrá alto entre los hombres con un rostro brillante. Este estará ataviado con una sola prenda del tipo que ahora conoces. Sus zapatos serán de punta suave pero no hechos de la piel de los animales. Se acercará a los líderes de la Tierra, le pedirán sus credenciales y él las producirá. Su magia será mayor que cualquier otra sobre la Tierra, mayor que el poder materialista combinado de todos los ejércitos. Bennett ha dado algún detalle más, como que vendrá, la sociedad no sabe dónde ni cuándo, en una especie de platillo volante como un maestro cósmico. También ha explicado que el nuevo maestro será muy alto, tendrá grandes poderes psíquicos y no envejecerá. En otro planeta lo que sí ha aclarado es que no se va a andar con chiquitas. Los que no hagan caso de sus palabras serán retirados de la Tierra. Se refiere a aquellos que propugnan guerras o amasan fortunas mientras que otros pasan hambre. Pero, no os alarméis, según este representante de la sociedad Aetherius, no va a ir por ahí matando a la gente o amenazándolas con armas, pero cuando esas personas mueran no se reencarnarán en este planeta. Se reencarnarán en otro planeta más joven para que las únicas personas que queden aquí sean las que estén dispuestas y sean capaces de construir una nueva era en la Tierra donde no tengamos guerra ni pobreza. Un nuevo cielo en la Tierra. Liverpool y la muerte del Papa. Todo comienza el 10 de mayo del año 1978. Un gol de Kenny Dalglish a los 65 minutos de juego daba a Liverpool el título de campeón de Europa ante el Brujas en el estadio de Wembley. Unos meses después, concretamente el 28 de septiembre, fallecía el Papa Juan Pablo I apenas 33 días después de ser nombrado sucesor de Pablo VI, que había muerto en el mes de agosto. 3 años después, el Liverpool volvía a sonreír. Esta vez era en París y ante el Real Madrid. Un solitario gol de Alan Kennedy en los últimos minutos de partido prolongaba la sequía blanca en Europa y daba un nuevo título a los ingleses. Curiosamente, unos días antes el mundo se estremeció cuando Juan Pablo II sobrevivió a un atentado en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. 4 disparos realizados por Mehmet Ali Pacha le dejaron herido de gravedad, pero milagrosamente consiguió salvar la vida. Además, ese mismo año Inglaterra celebró la boda real entre el príncipe Carlos y Diana de Gales. Llegó el año 2005 y el Liverpool de Rafa Benítez logró levantar la Champions en una de las finales más recordadas de la historia. El conjunto inglés conseguía remontar un 3-0 contra el Milan para acabar ganando en los penaltis con un Dudek extraordinario. Solamente un mes antes, Juan Pablo II fallecía a los 84 años en su habitación privada del Vaticano tras haber sufrido un grave deterioro en su estado de salud. Ese mismo año, el príncipe Carlos volvía a pasar por el altar para casarse con Camila de Cornualles. El tiempo ha pasado y el Liverpool de Klopp y Salah ha vuelto a plantarse en una final de la Champions League. Ángeles naves espaciales. Tras 155 días de misión en 1984, los cosmonautas a bordo de la Estación Espacial Salyut 7 observaron supuestamente una cegadora luz naranja que iluminó todo el interior de la nave, pasando incluso a través de muros opacos. Al mirar por las ventanillas, vieron que toda la Estación Espacial rusa estaba rodeada por 7 ángeles con alas y aureolas. Eso sí, cada uno de ellos tenía el tamaño aproximado de un avión Boeing 747. Tras permanecer ahí durante unos 10 minutos, terminaron por desvanecerse. Tras este incidente, la misión continuó según sus parámetros normales. No obstante, en el día 167, después de que otros 3 cosmonautas llegasen a la estación espacial embarcados en la nave Soyuz T-12, se volvió a repetir el mismo fenómeno. Una vez la misión finalizó, se supone que las autoridades soviéticas silenciaron el encuentro divino de sus cosmonautas con los gigantescos ángeles del espacio. Según los amantes de las teorías de la conspiración, los cosmonautas rusos no serían los únicos que tuvieron estos encuentros divinos.
Desde 1995, el Observatorio Solar y Heliosférico ha vislumbrado presuntamente imágenes de formas angelicales volando cerca del Sol. A pesar de que la NASA ha dicho una y otra vez que estas imágenes son simples errores normales que se producen durante su procesamiento, los amantes de las teorías conspirativas reiteran que deben ser ángeles o alienígenas. Algunos creyentes llegan más lejos. Creen que la NASA ha capturado repetidas imágenes de estas formas etéreas del espacio y ha compartido la información con el Vaticano. Jesús, el cuarto jinete del Apocalipsis. El cuarto y último jinete se llama muerte. De todos los jinetes, es el único a quien el propio texto explícitamente da un nombre. Todavía otros se aplican los nombres de pestilencia o peste a este caballero, sobre la base de traducciones alternativas de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén. A diferencia de los otros tres, no se describe con un arma u objeto, en lugar de eso se sigue por Hades. Sin embargo, las ilustraciones de este muestran principalmente que lleva una guadaña. El color del caballo de la muerte se escribe como plomos, o, en la koiné original griego, que a menudo se traduce como pálido, aunque ceniciento, verde claro, y verde amarillento son otras posibles interpretaciones. Por esto es que hay interpretaciones en las que el color puede ser gris, verde, amarillo, pero siempre un color indicando la palidez enfermiza de un cadáver. El comienzo del verso se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra puede referirse únicamente a la muerte y el Hades, o puede resumir el papel de los cuatro jinetes. Los estudiosos no están de acuerdo en este punto, y en términos generales, dado de que es el único jinete que posee un nombre, es asociado a Jesús porque se sabe que en la tercera venida del Hijo de Dios, no vendrá de una manera sutil al mundo como cuando lo hizo la primera vez, en esta ocasión vendrá acompañado del caos para limpiar este mundo lleno de odio y corrupción, apodado por eso, como el cuarto jinete del Apocalipsis. La depresión del Papa. Según informa Catholic Magazine, el sacerdote Bergoglio, hoy Papa Francisco, a sus 52 años de edad, sufría de una grave y prolongada crisis interior, debido a los arduos e intensos labores hechos como provincial para Argentina de la Compañía de Jesús. Durante ese lapso de tiempo, él solo servía como confesor y celebrando misas. La mayor parte del tiempo se la pasaba meditando y orando. Según la página, sus hermanos sacerdotes sentían mucha lástima por su condición. Su médico, Selva Tisera, quien era la encargada de revisar sus dolores físicos comunes, regresó en una ocasión de viaje. Ella había ido a México, y pensó en traerle de regalo una medalla de la Virgen de Guadalupe. Estaba preocupada por la salud y estado emocional del padre Bergoglio y por eso le traje de México una medalla de la Virgen de Guadalupe, que compré cuando visité el santuario de la patrona de América. Cuando se la di, Bergoglio se emocionó al punto de que se le empañaron los ojos y se la colgó al cuello, indicó la médico según Catholic Magazine. Según se informa, la vida del sacerdote recobró actividad y potencia, y logró salir de la depresión. Jesús viajero del tiempo. Existe un cuadro en Italia que acaba de provocar una gran controversia entre los creyentes de todo el mundo. Más concretamente se encuentra en la ciudad de Florencia, y su nombre es la Gloria de la Eucaristía. Fue pintado por Ventura Salimbeni en 1595 y hasta ahora no era una de las pinturas que la gente se parara a admirar en la galería. Un gran número de buscadores de alienígenas y conspiranoicos acaban de descubrir en esta pintura unos objetos misteriosos que relacionan con tecnología futurista. Steve Mera dirige la Asociación para la Investigación Paranormal de Manchester, una de las más famosas de Gran Bretaña. Este hombre recorre todo el país realizando conferencias sobre su tema de estudio. Numerosas personas acuden a verle y quedan asombrados con sus descubrimientos. Sus últimas declaraciones dejaron a todos de piedra. Hemos empezado a encontrar numerosas conexiones entre connotaciones religiosas y fenómenos paranormales. Mera continúa con su inquietante teoría. La pintura en cuestión, la Gloria de la Eucaristía, fue pintada en el siglo XVII y nadie supo nunca qué estaba representado en el lienzo. Hace poco revisamos unas fotografías de los momentos más importantes del siglo XX y no damos crédito a lo que veíamos. Lo que se veía en el cuadro era sin duda el satélite Sputnik, el primero que salió de la Tierra. Fue lanzado en 1957 por la Unión Soviética, realmente fue la noticia del año. Varios asistentes a la conferencia no se creían lo que estaba diciendo, pero Mera insistió en su idea.
Lo que es realmente interesante es que ese objeto tan extraño de la pintura es sorprendentemente similar al Sputnik, incluso ambos poseen un pequeño nódulo en el mismo punto del artefacto. Evidentemente en esa época nadie tenía la menor idea de lo que sucedería más de 300 años después, pero ¿y si de algún modo tenían constancia de los eventos futuros? Un colaborador de Steve tomó el relevo en la charla y comenzó su discurso. Mucha gente a lo largo de los años han comentado haber sido abducido o secuestrado por ovnis. Algunos juraban que en el interior de esas naves pudieron ver eventos que sucederían en un futuro muy lejano. ¿Será todo una mera coincidencia o es lo que parece ser? Ese artefacto sin duda se ve como mecánico, a pesar de haber sido pintado en el siglo XVII. Otras webs se han pronunciado sobre esto. La prestigiosa página Paranormal Ancientufo ha sorprendido a sus usuarios con estas declaraciones. La parte de arriba de la imagen sin duda representa a la Santísima Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este último parece ser que sostiene un satélite espacial. Este objeto es esférico y sin duda metálico, aparte posee varias antenas y luces extrañas. No nos equivocamos al afirmar que sin duda es el Sputnik. Ya conocemos algunos de los milagros que hizo Jesús, viajó además en el tiempo. Para nada sabíamos que Jesucristo tuviera ese poder tan especial, nunca lo aprendimos en la escuela. ¿Realmente consiguió viajar a épocas diferentes a la suya? Si estás convencido de que Jesús era un viajero del tiempo intergaláctico, necesitas considerar esto. Varios escépticos acerca de esta teoría han estudiado la pintura durante varios días y han llegado a varias conclusiones. Existe un consenso entre ellos. En lugar de representar un satélite es una Sphaera Mundi, una especie de maqueta del universo. No es la única pintura en la que aparece, el Sphaera Mundi se puede encontrar en otras obras de arte religioso. Esta representación deriva de los momentos en los que creímos que la Tierra era el centro del universo. El círculo amarillo de la parte superior no es una luz, sino que es el Sol, y el nódulo representa a la Luna. Pero, ¿qué hay acerca de las antenas del supuesto satélite? Pues bien, están representado una especie de pinceles con los que se diseñaría el mundo. Satán es controlado. Esta teoría también se puede interpretar de la siguiente manera. ¿Qué lógica tiene que el diablo castigue en el infierno por desobedecer las leyes de su enemigo, Dios? El diablo no estará castigando en el infierno, estará sufriendo eternamente, lo mismo todos los demonios. Solo estarán sufriendo porque no fueron fieles con Dios. Ellos estuvieron frente a Dios, y le dijeron que no aceptarían que en el futuro de la humanidad tuvieran que adorar a un hombre Jesús, que era Dios, y alabar a su madre la Virgen María, reina de los ángeles. Ellos no aceptaron eso y Dios los expulsó del cielo. No hubo misericordia con ellos porque estaban frente a frente con Él, y sabían perfectamente quién era Dios. Esto es lo que la enseñanza bíblica nos enseña, pero no es una razón muy buena para constatar de que el diablo esté sufriendo. Muy probablemente, Satán sea controlado por Dios, para influir miedo en la mente de las personas pecadoras con miedo a la muerte. Satán solamente fue un ángel durante estuvo en el reino de Dios, así que él no posee un poder tan inmesurable como Dios lo posee, lo cual garantiza la total obediencia ante su enemigo. El verdadero creador. En el pasado, Hawking expresó que la idea de un creador divino no era incompatible con el entendimiento científico del cosmos. Pero en su libro más reciente, El Gran Diseño, sostiene que las nuevas teorías dejan en claro que el fenómeno conocido como el Big Bang, la explosión que dio origen al universo, fue una consecuencia inevitable de las leyes de la física. No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo, concluye el científico. En su anterior libro de 1988, el popular Una breve historia del tiempo, Hawking pareció aceptar la mano de Dios en la creación del cosmos. Si pudiéramos descubrir una teoría completa, sería el máximo triunfo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios, escribió entonces. Sin embargo, en su última obra, el físico más famoso del Reino Unido disputa la creencia de Isaac Newton, quien afirmó que el universo debió haber sido diseñado por Dios y no pudo haber surgido del caos. Hawking identifica el descubrimiento, en 1992, de un planeta en órbita alrededor de una estrella diferente a nuestro Sol como la primera grieta en la teoría divina.
Eso hace que las coincidencias de nuestras condiciones planetarias, un único Sol, la combinación de la distancia entre el Sol y la Tierra y la masa solar, sean mucho menos excepcionales y mucho menos convincentes como evidencia de que la Tierra fue cuidadosamente diseñada solo para satisfacer a los seres humanos, sostiene. El científico explica que es por la ley de la gravedad que el universo puede crearse de la nada. La creación espontánea es la razón por la que hay algo en lugar de nada, el porqué de la existencia del universo, el porqué de nuestra existencia. Hay más de un Dios. Las 5 cosmovisiones principales religiones o filosofías son ateísmo, budismo, hinduismo, islam y cristianismo. Ahora un resumen de las conclusiones generales de cada cosmovisión sobre Dios o dioses y la naturaleza, o propósito, de la existencia. Ateísmo. El ateísmo afirma que el origen de la existencia es impersonal. Ningún ser personal, como Dios, causó que existiera alguna parte del mundo material. No existe mundo espiritual alguno. Este sistema de pensamiento no es una religión, y ninguna práctica establecida o textos específicos definen esta cosmovisión. Por el contrario, diversos filósofos y científicos que se apegan al ateísmo ayudan a darle una forma reconocible. Los ateos generalmente consideran el mundo desde un punto de vista puramente material o naturalista, argumentando a menudo que había materia menos organizada, o energía o movimiento, que gradualmente se convirtió en más organizada y compleja, creando nuestro mundo. Lo impersonal causó lo personal, por ejemplo, los seres humanos ahora tienen una voluntad propia. Budismo. De acuerdo con el budismo, nuestra existencia será caracterizada por el sufrimiento mientras el hombre tenga deseos, los cuales son funciones del ego o de la persona individual y subjetiva, un rasgo de lo personal. Para poner fin a su sufrimiento el hombre debe escapar de lo personal y alcanzar el nirvana. Nirvana es un estado de pérdida completa de uno mismo y de conexión con todas las cosas en el universo. Uno es todo y todo es uno. El origen de la vida es impersonal, como lo es su meta final del nirvana. El budismo es conocido como no teísta. Hinduismo, una de las 3 religiones prehistóricas que aún se practica en los tiempos modernos, el hinduismo refleja la esencia misma de la cultura a la que pertenece. La cosmovisión hindú venera la unidad en medio de la diversidad, y felizmente ha absorbido dioses, prácticas y conocimientos de otras tradiciones. Mezcla aspectos de lo personal y lo impersonal. El hinduismo es una cosmovisión politeísta con un panteón de dioses, que se clasifican como dioses, encarnaciones y manifestaciones mayores y menores, todas expresiones de unidad. Islam. La creencia en un Dios eterno, omnipotente y trascendente, Alá, es el principio fundamental del Islam. Los musulmanes creen en un Dios que creó el universo y tiene poder sobre todo en él. Es único y no puede ser comparado con su creación. El propósito final de toda la creación es someterse a él. La comprensión islámica de Dios es distinta a todas las demás religiones y creencias en varios aspectos, ya que se basa en una comprensión del monoteísmo puro y limpio, mientras que el Corán menciona a otros dioses. Estos son comprendidos como totalmente indignos de adoración. Son creados por el hombre más que realmente existentes. El Islam afirma ser la forma más pura del monoteísmo. Cristianismo. La religión organizada más dominante, el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. Deuteronomio 6:4, un versículo de las escrituras entre el judaísmo y el cristianismo dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Al igual que en el Islam, dentro del cristianismo, Dios es revelado como preexistente, autoexistente, eterno, santo, omnipotente y trascendente. Sin embargo, el cristianismo, que se identifica como una religión monoteísta, añade una comprensión única de la manera en que Dios revela su carácter y naturaleza, la Trinidad. De acuerdo con la doctrina de la Trinidad, Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de esta exhibición de su naturaleza relacional, Dios revela su inmanencia, capacidad de ser experimentado o conocido. Por lo tanto, Dios es cognoscible y personal, la Trinidad, o el misterio del monoteísmo cristiano. El misterio de la Trinidad parece desafiar toda lógica y razonamiento. ¿Cómo puede ser alguien 3 y 1? Teólogos han hecho muchos intentos por ilustrar el concepto. La Trinidad es como un trébol, uno ha dicho, 3 pétalos, un tallo. Otra ilustración se atribuye a C.S. Lewis, quien dijo que las 3 dimensiones del espacio, longitud, anchura y altura, todas existen en el mismo espacio, sin embargo, son claramente diferentes. Ilustran este misterio más claramente. Incluso en la lógica tenemos una manera de describir este misterio. Para entender el tipo de unidad que existe en la deidad, nos daríamos cuenta que no es 1 más 1 más 1 igual 3, sino más bien 1 1 1 igual 1, 15, pero necesitamos más que solo lógica y razonamiento para convencernos. Otra misteriosa triunidad puede encontrarse en el mismo hombre, las naturalezas inextricables de la mente, el corazón y el cuerpo.
El Dios cristiano nos satisface en cada una de nuestras dimensiones humanas. El Dios cristiano es un Dios único que se ha revelado como relacional en su esencia. Como otro autor lo escribió, Dios es amor. Es un buen ejercicio de la mente el tratar de discernir los matices de los significados y los hechos cognitivos en relación a lo sobrenatural. Nuestras mentes tienen hambre de razones y explicaciones. La comprensión es profundamente satisfactoria, y la lógica es una herramienta que podemos usar para adquirir esa comprensión. Pero no es solo una lógica relajada la que nos gana. No es simplemente un estudio de probabilidades que nos convence. Es la relación, basada en la obra de la redención. Esto persigue tanto al corazón como a la mente, dando a cada viaje personal así como toda la historia un gran propósito y un significado. Es el Dios de la Biblia el que habla con las más profundas necesidades del corazón, el alma y la mente. El Dios personal y amoroso del cristianismo nos busca a cada uno de nosotros individualmente, ofreciéndonos una relación personal directa. Al final, ni tú ni yo podemos probar o refutar la existencia del Dios cristiano o ninguno de los dioses propugnados por las diversas religiones. Solo podemos continuar persiguiendo el conocimiento y el entendimiento. Debemos seguir las pruebas que nos encontramos con una mente abierta y un corazón humilde en la firme esperanza de que la verdad saldrá. El verdadero nombre de Dios. Los nombres de Dios, el creador omnipotente del ser humano, el cielo y la tierra según la tradición religiosa de diversos credos, han sido una fuente de eterna controversia entre los eruditos y estudiosos de la Biblia. Para algunos, esto se explicaría a que los diferentes aspectos o atributos de Dios corresponden a diferentes denominaciones y a que los primeros copistas judíos, sobrecogidos por lo sagrado de los nombres de Dios, y como medio de mostrar respeto y reverencia hacia ellos, antes de copiar los textos sagrados los pausaban antes de copiarlos, y usaban términos de reverencia para mantener oculto el verdadero nombre de Dios. Si nos remitimos a las fuentes bíblicas, nos encontramos con el famoso capítulo de Éxodo 3, 13, 14, cuando Moisés habla por primera vez con Dios en medio del desierto, quien se le aparece en forma de una zarza ardiente que no se consumía. Moisés, después de escuchar la misión que Dios le ha dado, sacar al pueblo de Israel de Egipto, le pregunta: «He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Y respondió Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Y dijo: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre para siempre, mi memorial por todos los siglos». Esta respuesta de Dios a Moisés no deja de ser significativa, por cuanto la expresión yo soy aludiría a la primera característica de Dios, es decir, Él es, existe, vive. Además, según algunos autores, encierra una significativa noción que se oponía radicalmente al politeísmo de la época. Al decir yo soy el que soy, Dios manifiesta que Él es el único Dios que existe, el único real y verdadero. Por lo demás, en la Biblia, Éxodo 20,3, Dios también dice no tendrás otro Dios fuera de mí, mientras que en Deuteronomio 4 afirma yo soy Yahvé, tu Dios celoso. En Isaías 45, 18 también afirma yo soy Yahvé, y ningún otro y no soy yo Yahvé el único y nadie mejor que yo. El tetragrama y el nombre de Dios en el Pentateuco y en el idioma hebreo en el cual el versículo de yo soy el que soy fue escrito, las letras que designarían el nombre de Dios serían Yod y Vav y que traducido al alfabeto occidental dan el tetragrama IU, pues la escritura hebrea antigua solo incluía las consonantes de cada palabra y descartaba las vocales. Así, los eruditos modernos conjeturan que originalmente el tetragrama IU se pronunciaba Yahweh, que habría sido el origen de la palabra Yahvé. Lo único claro, en todo caso, es que la pronunciación original del nombre del Dios judeocristiano no puede establecerse con exactitud, pues durante mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, así que preferían llamarlo con otras denominaciones. Hasta hoy, para recordar la santidad inherente al nombre de Dios, algunos judíos insisten en escribir en castellano o inglés las palabras dies o gd, para reemplazar las palabras Dios o God. Realmente encontrar un contexto o fundamento para defender esta teoría es casi nula, dado de que por más que busque en internet, no encontré nada acerca del tema, aunque no es de sorprender, es un tema bastante descabellado como para pensar que es verídico, o por lo menos, dejarlo a beneficio de la duda, aunque si ustedes saben algo sobre esto, no dudes en dejarlo en los comentarios. Ahora sí, pasemos a despedir el vídeo.
Muy bien, a diferencia de la parte anterior, consideró por fin que esta última parte está mejor explicada. Lo siento si hay teorías muy largas, ojalá lo entiendan. En la descripción encontrarán uno que otro link para que visiten información extra de unas de las teorías presentadas. Dentro de un tiempo, muy probablemente traiga otros icebergs, pero para no ser muy frenético en el tema, haré un vídeo fuera de ese contexto, para preparar próximos proyectos en el canal. Recuerden que pueden dejar un pulgar arriba y suscribirse, compartir con un amigo si les apetece, ya que en este canal no se obliga a nadie, todo les nacerá del corazón. Yo me despido por hoy, y nos vemos en una semana. Adiós.